usuarios que pasan por nuestra propiedad digital cumplan el objetivo que nosotros queremos. Correcto. Ahí Diego y yo tenemos alguna diferencia terminológica propia de las disciplinas donde venimos. Entonces Diego probablemente hable del lado de propiedad digital, yo voy a hablar me van a repetir todo el tiempo el tema de producto digital. Estamos hablando de la misma cosa. Bien, quiero hacer Exactamente. esas aclaraciones porque cuando a veces parece por ahí estamos hablando de cosas distintas, en realidad estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de cualquier sitio barra app barra e-commerce que tenga tu marca, que tenga tu organización, que tenga tu empresa y que la utilices con usuarios, ¿bien? Externos, internos, con usuarios que acceden a ese sitio, que tiene que ser en ese sentido público de acceso, luego puede tener partes que están públicas o no. Bien. Pero ahí estamos hablando cuando Diego habla de propiedad y yo hablo de producto digital, estamos hablando de lo mismo. Y ahí tomando un poco lo que comentaba Diego de esto de llevarnos de esta charla herramientas, ¿bien? Y por qué deberíamos poner el foco en este tema de UX y CRO si nosotros tenemos, ustedes están a cargo o dentro de su organización tienen un producto digital, va por el lado de, bien, primero que todo es el famoso bottom line, ¿bien? Nosotros queremos impactar, ya sea aumentando los ingresos, también en el caso de UX Research disminuyendo los costos, en cómo ese producto digital influencia en los ingresos de la organización. Bien. También es un tema de reducción del riesgo, que yo voy a ahondar esto en unos minutos con más profundidad puntualmente. Y hay un tema de famosa optimización. Hablaba Diego esa famosa palabra clave de optimización hace unos segundos. Optimización del retorno de la inversión que tiene su producto digital. Un producto digital requiere una inversión, bien, uno pone plata para desarrollarlo, para promocionarlo, para llevarle tráfico a través de marketing, etcétera. ¿Qué retorno tenemos de ese producto digital en el negocio? Bien, son todas cosas, todas estas que hemos enlistado muy vinculadas. Finalmente es cómo podemos hacer que nuestro producto digital, barra propiedad digital, como lo queramos plantear, tenga un mejor impacto o un mayor impacto positivo, obviamente, en el negocio. Bien. Tal cual. Pero bueno, yo en mi parte me apago, hago así, me corro de esto y te cedo toda la palabra, después vuelvo, los dejo en excelentes manos. Muchas gracias, Diego. Bien, entonces lo primero que vamos a estar viendo es, yo hablo de Research UX, tengo lo primero que comentarles qué es UX, voy a hacer una muy breve introducción y voy a ir un poco rápido, pero yo sé que todos me van a intentar entender y si no, luego como decía Diego al final pueden ir colocando preguntas en el chat y las vamos a leer en un cierre con preguntas y respuestas que vamos a tener. Bien. Pero ¿qué es UX? Bueno, los que ya lo conocen esto les va a parecer obvio, UX viene de las siglas de experiencia del usuario, User Experience en inglés, pero suele haber una confusión sobre si las UX son solamente pantallas. Bien, yo tengo aquí mi celular, bien, y esto es una UX. Justo antes del webinar estamos hablando con Diego de la experiencia de uso de los sistemas operativos de Apple, de los sistemas operativos de Android, y uno puede pensar, ok, lo que yo veo en la pantalla, ya sea en el celular o ya sea en la computadora, es la UX, ¿no? Y no, eso es más que nada la UI, es la interfaz del usuario, lo que nosotros vemos como usuarios. Pero la UX en realidad es lo que experimenta el usuario cuando está utilizando esa aplicación, e-commerce, etcétera, cuando está usando ese producto digital. Y acá está la gran diferencia. La UX se juega en el uso, bien, del producto. Por eso la experiencia requiere un uso, bien, y tenemos que optimizar esa experiencia. ¿Por qué? ¿O cómo? Bueno, vamos a testear la UX del producto digital. Entonces nosotros tenemos una experiencia del usuario, el usuario le está pasando algo. Bien, cuando utiliza nuestro producto digital, le resulta sencillo de usar, le resulta difícil de usar, le resulta complicado, le resulta intuitivo o no. Bien, son ciertos indicadores que hacen a la experiencia de su usuario y van a terminar impactándonos a nosotros en el bottom line que mencionábamos. ¿Y cómo hacemos para mejorar esta experiencia? Primero hay que entenderla para después modificarla. Bien, y esto va a ser algo que también es lo que les va a comentar Diego después, es una línea que vamos a seguir durante toda la charla, que es uno necesita entender, bien, y por tanto hacer experimentos, testear, para luego poder tener los datos para modificar la realidad. Bien, si nosotros nos mandamos a directamente modificar la realidad a partir de nuestra intuición, vamos a estar 100% haciendo algo que no está basado en datos y en el caso de UX Research no está basado en la experiencia real de los usuarios, está basado en lo que nosotros pensamos que es la experiencia de los usuarios. Bien, que es muy distinta a la experiencia real que están teniendo con nuestro producto digital, con nuestro e-commerce, con nuestro sitio, con nuestra app. Bien. Entonces tenemos que testear esta UX.
¿Y por qué la vamos a testear? Justamente por lo que hablábamos antes, porque vamos a intentar mejorar a través de este testeo la experiencia para disminuir costos y aumentar ingresos que nos trae nuestro producto digital. Esto tiene dos impactos. Si hablamos de aumentar ingresos, es porque nuestro producto digital performa mejor. Y mucho de esto lo va a hablar Diego, bien, de cómo podemos hacer que nuestro producto digital performe mejor. Yo acá les quiero traer algo importante, que es que el producto digital performe bien o no, bien, que el producto digital tenga un buen resultado, no tiene que ver necesariamente con que el producto digital sea un producto digital transaccional, al menos para UX Research. ¿Bien? Es decir, un e-commerce está muy cerca del resultado de negocio porque si mejoramos la experiencia de usuario del e-commerce, más usuarios se van a sentir cómodos con nuestro e-commerce, por lo tanto más usuarios van a terminar haciendo clic en el checkout del carrito de compra y realizando una compra desde nuestro e-commerce. Bien, vamos a mejorar la eficiencia de ese canal y de ese producto digital. Pero hay otros productos digitales que pueden mejorar la eficiencia indirectamente, y vamos a ver algunos ejemplos bastante particulares de esto, ¿bien? Por ejemplo, canales de productos digitales de atención automatizada. Si yo tengo un producto digital que es para que mis clientes o mis usuarios se autogestionen, ¿bien? Problemas que pueden tener de casos, de atención al cliente, etcétera. Si yo optimizo el uso de eso, significa que estoy reduciendo costos porque va a ser menos gente que llama a un call center, a un contact center, y por tanto tengo menos costos de ese lado. Bien, entonces tengamos en cuenta que si bien hay cosas que son muy fáciles de vincular a la cuestión monetaria, hay otras que no tanto, pero cualquier producto digital que tiene impacto en el negocio es un producto digital que podemos optimizar para obtener mejores resultados. Bien, esto es lo que quiero que se lleven de esta parte de la charla. Y otra cuestión importante del testeo de UX es que básicamente el testeo de UX es un testeo de disminución de riesgos. Bien, cuando yo hablo de cuál es mi rol como consultor de UX, mi rol como consultor de UX es decir, yo soy un vendedor de seguros. Eso es lo que yo hago seguros. ¿Por qué? Porque recordemos lo que hablábamos antes. El UX Research viene antes de que el producto se lance muchas veces. Bien. Entonces, si estás lanzando un producto sin UX Research, estás tomando un riesgo. ¿De qué? De que lo que vos diseñaste y vos armaste, ya sea en un lanzamiento original o en un relanzamiento, no tiene una buena experiencia del usuario. Bien. Entonces te están mandando a manejar sin tener activado el Google Maps, sin entender por dónde querés ir. Bien. Entonces, lo que tenés que hacer antes de eso es el UX Research para entender cuál es la experiencia real que los usuarios van a tener con ese sitio barra e-commerce barra producto digital que diseñaste y tener menor nivel de riesgo. Ese es el objetivo del UX Research, disminuir el riesgo. Y hay gente que me dice, Luciano, pero yo tengo algo que es muy chiquito, etcétera. Yo siempre les digo esto y esto es algo que opera en contra de mi propio beneficio, pero siempre soy muy honesto con este punto. Si te sale más barato equivocarte y después corregir, equivocate. Bien, pero si tenés un e-commerce o algo que es transaccional, que es muy importante para tu negocio, y aparte tiene una cuestión reputacional atrás, etcétera, vas a querer que esa experiencia sea una experiencia que ya desde el principio esté pulida y ya desde el principio sea como una experiencia buena para esos usuarios. Bien. Entonces, eso es lo que yo les quería traer también como dos factores. Obviamente, mejorar el rendimiento del producto digital y también reducir sus costos. Hay muchísimos productos digitales que fallan, que después la gente los lanza, no hizo ningún research y se preguntan, pero el producto digital, la app no se la está bajando nadie. O la usaron la primera semana y después no la usan más. Claro, pues probablemente no hiciste el research que tenías que hacer, por tanto, no estás ofreciendo una buena experiencia al usuario porque no ajustaste la experiencia real y eso terminó siendo que no desempeñe como vos pensaste que iba a desempeñar. ¿Bien? Entonces, este es el tema de reducción del riesgo. Les voy a traer dos formas de poder hacer estos test UX para que ustedes, antes de lanzar un producto digital o haciendo un relanzamiento de ese producto digital que ya tienen y lo quieren volver a lanzar, quieren hacer una nueva versión, puedan testearlo. Hay dos formas. La primera que les traigo es la del assessment de heurísticas. Bien. ¿Y qué es un assessment de heurísticas? Básicamente un assessment de heurísticas, como ahí lo ven en la pantalla, es alguien toma, un experto toma una interfaz, ¿bien? Un e-commerce, un sitio, etcétera, y lo revisa en base a justamente las heurísticas UX. Las heurísticas UX son 10 principios o 10 reglas generales que hacen una buena experiencia del usuario. Bien, entonces acá lo que hace es un experto en usabilidad,
o varios, generalmente varios expertos, para que no haya tanto condicionamiento de cada experto particular y que varios expertos puedan detectar cosas distintas, van a chequear el producto digital y van a detectar, acá hay un error de usabilidad, acá hay un error de usabilidad, acá hay un error de usabilidad, en base a principios generales de esa usabilidad. Bien, van a navegarlo como si fuesen usuarios. El objetivo, obviamente, es ver si cumple estos criterios básicos y, como digo, la ejecutan los expertos. Pero acá hay una aclaración muy importante. El assessment de usabilidad lo hacen expertos y no los usuarios reales. Yo estoy llamando a un Luciano Laveglia, ¿bien? U otras personas que seguramente lo hagan mucho mejor que yo, y los está llamando y va a decirles, tengo este sitio, tengo este e-commerce, tengo este producto digital, quiero testearlo, ¿bien? Y van a ir, van a decir, ok, ¿cuál es este producto digital? Lo van a revisar, lo van a testear y van a indicarte qué errores ellos detectan. Pero ellos no son usuarios reales de ese producto digital, son expertos que vos llamaste. ¿Y cuál es el problema? UX sin el usuario no es UX, sin user research no es UX. El user viene del usuario. El usuario tiene que participar del research, porque si no es un experto que te está diciendo cómo piensa que son las cosas y puede ser el mejor experto. Yo no tengo nada en contra de los expertos en UX. Yo técnicamente también desde Proaction, por ejemplo, ofrecemos ese tipo de servicios y lo hacemos, pero siempre le recomendamos a nuestros clientes tengan cuidado, ojo, que lo que van a detectar con este assessment de expertos no es la experiencia real del usuario. Van a detectar fallas muy, muy grandes, bien, fallas muy obvias que un experto en usabilidad se las puede detectar, pero hay cosas particularidades de nuestros propios usuarios. No es lo mismo un usuario de un e-commerce de ropa deportiva que un usuario tipo de un e-commerce donde es solamente de, supongamos, ítems o tienda de belleza. Las necesidades de su usuario, lo que está buscando en ese e-commerce, cómo va a interactuar con ese e-commerce, son totalmente distintas. Entonces, y eso lo está evaluando el mismo experto en usabilidad. Entonces, está aplicando un criterio universal que te puede ayudar a detectar pifies muy, muy grandes, ¿cierto? Pero no te va a permitir optimizar la experiencia para tu usuario en específico, que es lo que finalmente querés hacer. Bien. Entonces, hay que traer ese usuario específico a el research. Bien, el assessment de usabilidad, el assessment de heurísticas te sirve como un punto de partida, como una puerta de entrada, como un primer paso. Es un buen primer paso, te da una orientación general, pero no te va a dar lo que están diciendo los usuarios y lo que los usuarios sienten como experiencia y viven como experiencia dentro de tu producto digital. Eso te lo van a dar solamente el research que vos hagas con usuarios. Bien, y eso es lo primero que quiero dejar claro, porque se vende mucho el assessment como si fuese la solución universal a todos los problemas y está dejando por fuera el componente humano del usuario en sí que está efectivamente teniendo esa experiencia. Bien, y eso indudablemente te va a dar insights, te va a dar conclusiones que van a ser menos ricas, menos fuertes y menos orientadas a tu público particular de tu producto digital, no de cualquier producto digital. Bien. Y ahí me preguntan, bueno, pero si yo quiero testear, esta es la típica, me dicen, pero Luciano, si yo quiero testear con usuarios, necesito un montón de gente. Y la verdad que reclutar tanta gente, hacerlos participar del testeo. Bien, y yo les digo, tranquilos, tranquilos, porque no es necesario agarrar 300 usuarios para testear mi e-commerce en este tipo de research que es Research UX. El Research UX más valioso es el Research cualitativo, que por su propia naturaleza se hace con pocos usuarios. Siempre esto lo digo con un ejemplo. Supongamos que ves, te dicen, ok, estás encargado, sos de AUSA, ¿bien? Y estás encargado de autopistas, ¿bien? Y estás encargado de visualizar y detectar dónde hay problemas en de estado de la autopista, ¿bien? Y priorizarlos. Y te colocas ahí al lado, vas a hacer un test para justamente medir esto, y te colocas ahí al lado de la ruta, bien al lado de la ruta, y ves que hay un bache muy grande. Y pasa un auto y se lleva puesto el bache. Y pasa el segundo auto y se lleva puesto el bache. Y el tercer auto también se lleva puesto el bache. ¿Necesitas hacer un estudio cuantitativo con 5.000 autos para que sea representativo de que hay que solucionar ese bache? ¿Bien? Entonces, el UX cualitativo, que es con pocos usuarios, que es lo que vamos a ver ahora como metodología de trabajo de este research con usuarios incluidos, no requiere de muchos usuarios, porque los usuarios al toque van a ir detectando estos errores más graves y vas a ver que se repiten entre ya pocos usuarios. Bien, y ese ya es un error suficientemente grave como para querer corregirlo.
porque lo quali nos dice qué es lo que está pasando. No necesitamos cuantificar si esto le pasa al 80% de los usuarios o al 87,5%. Bien, porque no es necesario tener esas mediciones para entender que hay un error de usabilidad y que tenemos que corregirlo. Bien, en este tipo de disciplina que es la disciplina UX. Entonces, acá vamos a trabajar con datos, pero de segmentos y grupos pequeños de usuarios. No necesitamos hacer cantidades enormes de testeos con cantidades enormes de usuarios. Entonces, eso es la primera, sacando ahí el primer problema que me suelen comentar de, no, esto no lo podemos hacer con usuarios porque necesitamos un montón de gente y la verdad que no tenemos tanta gente para llamar y la verdad que es un tema, nos va a llevar un montón de tiempo, un montón de plata. No, se puede hacer con pocos usuarios y en poco tiempo. Y la metodología que más se usa para hacer este testeo cualitativo es el llamado Usability Testing moderado. Esto no es un invento mío, para nada, es una de las metodologías y técnicas más clásicas de testeo con usuarios que se conocen y viene ya de la década del 80, ha sufrido varias modificaciones en el tiempo, pero es realmente muy efectiva y por eso se sigue usando tanto y es de las más usadas. Y vamos a ver un poco en qué consiste esto y cómo lo pueden ejecutar. Bien, entonces primero algunos principios generales de cómo hacer estos testeos de UX. Primero, vamos a intentar testear pronto. Recordemos lo que veíamos al principio que estábamos charlando. Ok, queremos testear lo antes posible, porque esto es antes de la salida del producto. El producto todavía los usuarios reales no tienen acceso. Bien, armamos un e-commerce, lo tenemos diseñado, tal vez lo tenemos en parte desarrollado, tal vez no, pero ya con tener un boceto de ese e-commerce, con tener un boceto de ese sitio, con tener un boceto de esa app, es algo que podemos testear. Y es bueno que lo testeemos ahí, porque cuanto antes detectamos los problemas, más disminuimos el riesgo. Bien. Esa es la gracia de todo esto. Disminuimos el riesgo que después los usuarios se topen con esos problemas cuando saquemos el sitio, el e-commerce, la app real. Bien. Segundo, queremos testear con usuarios representativos. Esto es clave. Hablaba hace 2 minutos de, ok, acá queremos traer a los usuarios, pero no a cualquier usuario, al usuario de tu producto queremos traer. Bien, entonces si yo tengo un producto que está orientado o apunta a personas jóvenes, bien, con cierto nivel de ingreso, con ciertos intereses, yo voy a reclutar para los testeos personas que cumplan esos criterios. Porque quiero testear gente que sean usuarios reales o usuarios muy, muy similares a los usuarios reales de mi sitio, de mi app, de mi e-commerce. Bien. Y por último, quiero evitar el bias. ¿Qué significa esto? Quiero evitar el sesgo. El bias es el sesgo. ¿Y cuál es el problema acá? Que las personas que testeen, que vayan a conducir el testeo, sean las mismas personas que esto lo diseñaron o lo armaron. Imagínate que vos sos un diseñador, armaste un super e-commerce, te mataste armando ese e-commerce, le dedicaron meses, idas y vueltas, correcciones y decís, ok, ahora lo vamos a testear antes de sacarlo para asegurarnos de que este e-commerce funciona bien antes de que los usuarios efectivamente lo vayan a empezar a usar. Bien. Y esa misma persona que se tomó todo ese esfuerzo va a ser la persona que hace el testeo. Ante las primeras críticas del usuario puede darse un tipo de reacción muy común que es de rechazo a la crítica del usuario. Bien decir, no, este tipo que me está diciendo que me está dando este feedback no sabe nada, dice que esto está mal pero que no se entiende o que acá no sabe muy bien cómo funciona el carrito, que se pierde un poco en esta parte del funnel del e-commerce, pero o no, no detectó el filtro que yo quería que detecte, está perdido. Bien, y descartamos muy fácil la opinión de los usuarios cuando esa es la experiencia real. Nosotros somos los que estamos sesgados. Nosotros somos los que hace 3 meses venimos, 4 meses, 5 meses venimos trabajando en el mismo proyecto. Lo conocemos de punta a punta. Obviamente que para nosotros hay un montón de cosas que son obvias. Pero el usuario no estuvo 3 meses aprendiendo nuestro e-commerce y no lo va a estar. Entonces, lo importante es que ese usuario sea el que tenga una buena experiencia, no lo que nosotros opinemos. Y ahí es un ejercicio de humildad. Pero lo mejor para evitar este tipo de situaciones es evitar que esa gente que participó de ese diseño sea la que conduzca el testeo. Que conduzca el testeo a otras personas por ahí más alejadas de todo el armado de este producto digital. ¿Bien? Y esas personas probablemente nos van a dar insights un poco menos sesgados. ¿Bien? Ahora vamos a la metodología en sí. Y acá tenemos dos partes de la metodología. Tenemos una parte, como se ve, presencial y una parte virtual. Bien. Y la parte presencial está arriba, la parte virtual está abajo, pero es la misma metodología. Se puede ejecutar de las dos maneras. Remoto a presencial es lo mismo. Lo que es una persona que es un usuario real, como hablábamos antes, está usando generalmente el diseño. Bien, el diseño, esto es en los que conocen Figma, etcétera, herramientas de diseño de productos digitales lo conocerán, está utilizando ese diseño, lo está navegando ese diseño, bien,
Y hay una persona que es el facilitador, que es la persona que está conduciendo el testeo, bien, que es el investigador, que está al lado, le da las consignas de lo que tiene que hacer. Supongamos que tenemos un e-commerce, le dice, ok, comprá 2 pares de zapatillas de tal color y tal marca, y la persona ingresa a ese e-commerce e intenta hacer esas tareas. Bien. Y el observador mientras ve cómo la persona actúa, qué es lo que hace, qué es lo que no hace, dónde se traba, dónde no se traba, qué es lo que dice, porque esa persona va narrando, no es lo que va a decir, lo que va haciendo no lo va narrando. Bien. Por eso esta metodología es observacional, porque observamos lo que el usuario realmente dice. Esto es muy distinto a si llamamos a las personas y les hacemos una encuesta. Ah, usaste el e-commerce, ¿cómo te pareció? Ahí la persona nos está diciendo lo que opina. Eso es actitudinal, esto es observacional, es mucho más fuerte porque vemos lo que la persona realmente hace, vemos donde realmente se trabó, vemos donde realmente tuvo dificultad, vemos qué filtro no pudo usar, dónde se ubicó, etc. Bien. Y como decía antes, no necesitamos mucha gente. Con 5 usuarios estamos ok. Bien, y lo podemos ejecutar tranquilamente. Y es posible esto hacerlo en cualquier momento, pero les recomiendo mucho, como decíamos al principio, esto hacerlo antes de que saquen el producto digital. Bien, después de que saquen, ¿también puede hacer este tipo de metodología? Sí, pero hay otras metodologías mucho más fuertes que van a tener, como CRO, que va a comentar Diego. Y aparte, si ya lo sacaron con una mala experiencia, bien, no hay una segunda chance por una primera buena impresión. Entonces ya la experiencia esa fue mala y ya la experiencia esa por el usuario ya no nos va a elegir más y ya pasa otro e-commerce, ya pasa otro producto digital más hoy en día con la cantidad de oferta que hay. Entonces vamos a intentar sacar nuestro producto digital desde el principio o si hacemos un rediseño desde el principio ese rediseño con la mejor usabilidad posible. Bien. ¿Qué vamos a obtener de estos testeos? Vamos a detectar problemas de usabilidad, cosas donde los usuarios están teniendo problemas. No entiendo cómo se usa este filtro. Ah, no me funciona el carrito. Ah, no entiendo cómo es la home. Bien. Ese tipo de problemas de usabilidad. Oportunidades de mejora, porque los usuarios nos van a decir cosas que no son problemas. Eso es lo interesante de hacer esto con usuarios. Nos van a decir cosas que no son problemas, pero son oportunidades de mejora. Ah, está muy bueno este filtro, pero a mí me gustaría tener este otro. Se puede filtrar por color, pero también querría filtrar por marca. O querría que me diga cuántos resultados tengo de cada marca antes de que yo elija el filtro. Ese tipo de cosas también las podemos detectar en este tipo de research. Y lo que vamos a tener como output de eso son recomendaciones. Bien. Y esas recomendaciones las vamos a aplicar en un rediseño. Bien, vamos a agarrar el diseño que ya teníamos, que estábamos listos para sacarlo y vamos a decir, ok, los usuarios nos dieron todo este feedback, apliquémoslo y hagamos una versión mejor. Bien, y acá tenemos algunos casos, bien, estos son casos de, obviamente, de ProAction que nos habilitaron los clientes a compartirlos. Este es un caso, por ejemplo, de un e-commerce de telas, súper específico, que era súper importante el tema de apuntar al usuario correcto. Pues alguien que va a comprar un e-commerce de telas, que es un e-commerce B2B, no es un usuario genérico. Y en la izquierda tenemos el original, bien, y lo testeamos y había un montón de problemas con los filtros. Van a ver que todos los filtros se rehicieron. Bien, no es solo un cambio de look and feel, no es solo que sea más lindo, bien, que eso también está muy bien, sino que es un cambio de la experiencia de uso, de cómo son los flujos, de las tareas que el usuario hace en ese sitio. Eso que tenemos en e-commerce, cambiamos todo el formato de filtros para que sean filtros más intuitivos. Cambiamos toda la visualización del producto para que la visualización del producto se entienda mejor. Bien, y esto te da resultados directos. En los usuarios encuentran más fácil tu producto, encuentran más fácil el producto que quieren comprar. Bien, telas hay un montón de tela, hay tipo de tela, variante, se compra por kilo o por rollo, hay 2 tipos de compra en el mismo e-commerce. Bien, entonces esto tenés que optimizarlo mucho para que los usuarios puedan navegarlo correctamente. Y acá tenemos otro, este es un proyecto que se hizo junto a iPlan, bien, de rediseño a través de este research que se hizo con usuarios de toda la plataforma que ellos tenían de eh, lo que es atención al cliente, para que vean que esto no es solamente e-commerce. Bien, ellos tienen una plataforma interna propia que la utilizaban en su contact center. Los agentes, cuando recibían un llamado telefónico, tenían que cargar el caso en esta plataforma. Bien, y la armamos de cero. Los 2 diseños son diseños nuestros, pero el primer diseño es el diseño original, sin input de los usuarios, y después tuvimos input de los usuarios, lo testeamos ese diseño y hicimos un segundo diseño con iPlan. Bien, y este segundo diseño simplificó mucho más la visualización. Había demasiados botones, demasiada confusión para que el usuario y la gente se pueda ubicar rápido, siendo en algo donde el tiempo es tan clave porque vos le estás resolviendo el caso a una persona que te está llamando porque por ahí no tiene internet o tiene un problema, se le cayó el servicio, etcétera. Bien, entonces acá la prioridad era el tiempo de gestión de la gente. Entonces se optimizó para que eso también sea más rápido. Y esto también se testeó con los usuarios. En este caso los usuarios eran los agentes en sí.
Entonces convocamos a los agentes a que testeen la plataforma, hicimos las sesiones de testeo con la metodología que les comentaba antes, nos dieron su feedback y lo aplicamos en el rediseño. Esto es para decir, y acá ya pasándole la posta a Diego, esto es para decir que la razón para testear es iterar. Y esto aplica tanto a lo que yo les estoy comentando como a lo que les va a comentar Diego. Bien, nosotros no evaluamos las cosas para evaluarlas porque nos gusta decir, esto está bien, esto está mal, nos gusta estar con el dedito ahí levantado. Evaluamos las cosas para que eso luego nos surjan ideas de cómo mejorar esa experiencia, o cómo mejorar ese sitio, cómo mejorar ese e-commerce. Y luego prototipar, que es esto, sugerir una evolución, una mejora, y volver a evaluar esa mejora para ver si mejoró. Y esto es un ciclo constante, pero que cada vez se está haciendo más finito, cada vez se está haciendo en este espiral, como ven, más corto. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos problemas que estamos detectando, cada vez la experiencia está más optimizada. Hay un momento donde se llega a nivel de microoptimización, es muy difícil hacer ajustes que tengan un impacto grande. Siempre al principio van a haber los impactos más grandes y después van a ir viendo impactos un poco menores con el tiempo. Bien, porque es lógico, uno va mejorando la experiencia general y ya está muy optimizada. Bien. Entonces, con esto los quería dejar con este mensaje, que espero que también les sirva a Diego para referenciarlo. Y ahora vamos a pasar. Y Diego les va a comentar un poco de qué es el CRO y cómo esto les ayuda a optimizar su sitio y su e-commerce. Un espectáculo, ¿sí o no? Y además, yo les quiero decir que ese último slide que estábamos viendo, que me tomo el atrevimiento de volver a él porque me encantó. Esto lo hemos charlado, estoy preparando este webinar. Realmente me parece que es muy conciso lo que estamos diciendo, lo que les contó Luciano en todo este rato y los que les voy a contar yo ahora, porque al fin y al cabo es esto, esta tarde de decir, nosotros, como dijo Luciano, los gurúes no existen, los expertos que vienen y dicen, no, lo que vos estás haciendo está mal, esto tiene que ser de otra manera. Si les dicen eso, desconfían, porque nadie tiene la verdad completa. Y si existiera la verdad última de cómo debería ser una interfaz de usuario y cómo debería ser la experiencia, todos compraríamos lo mismo, o sea, compraríamos zapatillas, un equipo de teléfono o nos asociaríamos a un club haciendo exactamente lo mismo. Sabemos que no funciona de esa manera. Entonces, evaluar, idear, prototipar, volver a evaluar y así hasta llegar al punto del medio en el cual tengamos nuestro mejor producto digital posible. Así que gracias Luciano. Y ahí, digamos, nos metemos en esto. ¿Y cómo juega el CRO en todo esto? Luciano venía contando que desde el punto de vista del research de UX y antes del lanzamiento para los relanzamientos, el UX funciona como el productor de seguros, ¿no? Esto que te ponen por delante para evitar que te la des, básicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros desde el CRO trabajamos con esto? Bueno, si ya lanzaste, lo que nosotros acá hacemos es, ok, vamos a minimizar el riesgo de que si te la estás dando en este momento, detectar rápidamente dónde te la estás dando y tratar de solucionarlo, ¿no? Y obviamente si no te la estás dando, y ahí, discúlpenme la expresión, ¿no? Pero si no estás chocando contra algún problema de usabilidad, tratar de entender qué es lo que están haciendo. Porque al final todo el CRO es lo que están viendo de este lado, no, de este lado, ahí. Ahí está, de este lado, que es tratar de solucionar los problemas de los usuarios en su camino hacia la conversión en un sitio que está en vivo con tráfico, ¿no? Y esa es probablemente la principal diferencia. Acá cuando hacemos CRO, trabajamos sobre cosas que están en vivo, que están los usuarios recorriendo en ese momento y que evaluamos para poder entender justamente cómo vienen y qué es lo que están haciendo. Y lo evaluamos desde el punto de vista de que sabemos, como bien contó recién Luciano, que nosotros no somos personas, o sea, los seres humanos no somos seres racionales. Nosotros tomamos decisiones a partir de las emociones. Nosotros por ahí terminamos comprando, no comprando, avanzando en un proceso de compra, no avanzando por detalles que ni siquiera nos damos cuenta. Hace unos 30 años nació lo que hoy se conoce como Behavioral Sciences o ciencias del comportamiento, donde empezó a revolucionar muchas industrias y muchas disciplinas, entre ellas la economía, de la cual yo provengo, yo soy economista de formación, y empezamos a romper con esta lógica, con este axioma de los modelos de que los seres humanos somos racionales. Y no somos racionales. Tomamos decisiones de forma, en muchos casos, completamente irracional. Y estamos llevados muchas más veces por las emociones que por la racionalidad. Nuestro hemisferio occidental y oriental, que nunca sé muy bien cuál es cuál, aplica efectivamente esto. Entonces, nosotros tomamos decisiones en cuanto a las emociones y esas decisiones generan conversiones y por ende nos generan ganancias. Entonces la pregunta es,
¿Y por qué traigo esto? Porque justamente nosotros tenemos que entender qué es lo que le sucede al usuario, tenemos que analizar, generar hipótesis de por qué le sucede eso que está sucediendo, diseñar experimentos para intentar probar esa hipótesis que intentaremos descartar o aceptar en el mejor modo científico, de sentarnos en un laboratorio e intentar entender qué es lo que está cambiando y por qué, testearlo efectivamente para poder analizar y volver a empezar. Pero vamos a arrancar por el principio de esto, porque si estamos hablando de que estamos viendo un sitio en vivo, acá una de las principales diferencias entre el UX Research y el CRO es que un sitio en vivo tiene tráfico, tiene mucho tráfico. Y eso es una herramienta fundamental para poder entender qué es lo que está pasando en un sitio de e-commerce y poder analizar qué es lo que sucede en un sitio de e-commerce o en un sitio de cualquier cosa. Esto yo traigo e-commerce porque es el ejemplo sobre el cual más trabajamos, pero esto aplica a cualquier tipo de conversión que definamos en un sitio, o sea, que yo quiero que me deje un contacto o quiero que cotice algo o que me compre, lo que sea que yo quiera que consiga. Entonces, lo que voy a hacer es analizar. ¿Y cómo analizo? Bueno, tengo dos grandes tipos de análisis en un sitio de vivo. Una parte cuantitativa, que yo con la parte cuantitativa voy a poder detectar qué problema tiene el sitio y dónde sucede ese problema. Y con la parte cualitativa, que voy a poder entender qué es lo que está sucediendo. La parte cualitativa tiene, vamos a verla en un ratito, tiene cosas que de las que habló Luciano más temprano, y tiene algunas otras cosas que también tienen que ver con el gran número de usuarios que pasa por un sitio y qué información nos puede dar la masa, por decirlo así. Pero vamos a meternos primero en la parte cuantitativa, ¿no? En la parte cuantitativa de un sitio web, nosotros lo que hicimos para poder entender más claramente cómo funciona y dónde están los problemas dentro de un sitio web fue desarrollar una metodología y una herramienta que llamamos, como dice aquí, intrafunnel. ¿Qué es el intrafunnel? Básicamente una radiografía del embudo de conversión completo y las transacciones que realiza el consumidor etapa a etapa, transiciones, no transacciones. Esto es básicamente entender cómo van pasando de un paso a otro. Entonces, vamos a un ejemplo muy claro. Supongamos que tenemos un sitio con una tasa de conversión del 0,49. Tasa de conversión, para los que no están muy familiarizados con el término, es ventas o conversiones, lo que sea que yo defina como objetivo, sobre visitas. Si yo tengo una tasa de conversión de 0,49, algo así como que cada 200 que pasan por mi sitio, uno termina convirtiendo. Entonces, en general uno puede decir, che, esto es mucho o es poco, y obviamente para poder desentrañar esa tasa de conversión y darnos cuenta si estamos bien o si estamos mal, CRO al fin y al cabo es Conversion Rate Optimization, optimización de tasa de conversión. Entonces, esta es la métrica estrella sobre la cual trabajamos. Pero para poder entenderlo, tenemos que entender todos los pasos que implica acá. Desde que inicia la sesión, ve una PLP o Product Listing Page, un listado de productos, una PDP, que es un Product Detail Page, una página de detalle de producto, que hace un add to cart, añade al carrito, que inicia el checkout o que termina comprando. Este es un embudo prototípico de e-commerce, ¿no? Entonces, para poder llegar a ese 0,49, nosotros obviamente tenemos que empezar a desentrañar y sacar en pedacitos y entender cuáles son los pasajes que hay entre paso y paso. Y lo que vemos es, obviamente, entre Session Start y PLP hay una proporción que se cae, de PLP a PDP otra proporción que se cae, y así sucesivamente. Entonces, sí lo que vemos es, supongamos, en este caso del 0,49, estas son las transiciones, ¿no? El 73% de los que inician llegan a un listado, de ellos un 62% pasan a la página de detalle del producto, de ellos un 10% hace un add to cart del 62% de arriba, de esos, bueno, otros inician el checkout y otros terminan comprando. O sea, estamos perdiendo gente en todos lados. Y es normal, así funciona, digo, me imagino que la probabilidad de que todos los que entran a un local terminen comprando es muy baja, solo que no tenemos identificados todos los pasos en los cuales la persona llega a eso. Digo, podríamos hacer la semejanza, ¿no? Digo, esto de llegar entro a un local, y ahora voy a un perchero, que sería como el PLP, después agarro una prenda y me fijo la prenda en particular que es la PDP, después lo añado al carrito y voy a hacer la cola y después me voy. Bueno, entre cada uno de esos pasos hay pérdida. Y lo mismo pasa en el mundo digital. Y la diferencia más importante con ese ejemplo que se acabo de decir es que en una tienda física yo puedo ver qué es lo que hacen. Che, acá todos entran, miran y nadie agarra ninguna prenda. Y entonces, ok, mi problema está en el listado de productos. O, che, todos agarran la prenda, la miran y la vuelven a colgar. Che, no logro que hagan un add to cart.
Bueno, y eso lo voy a poder. La cosa es que en un sitio online yo no puedo verlo eso, necesito basarme en datos. Entonces, yo veo estos datos y digo, perfecto, genial, están bien, son buenos datos. Ahora, ¿cómo sé si eso es bueno o malo? ¿No? Digo, acá, gracias, Luciano Iglesias, por ahí dando vueltas, sé que estás por ahí, por este aporte de animación. Ahí está. Para eso tenemos el Intrafunnel, que es esta herramienta, que es un benchmark que nosotros generamos a partir de tener datos de muchísimos e-commerce sobre cómo es esta transición. Entonces sabemos que los números que están acá son los números normales del 95% de los usuarios que forman parte del ecosistema digital argentino y en algunos casos también de Latinoamérica, porque tenemos dentro de este benchmark unos cuantos de Latinoamérica. Ahora, ponemos al lado los datos que veíamos antes y ahora entendemos dónde estamos mal, ¿no? Porque si yo tenía, perdón, ahí, si yo tenía dentro de estos números, ahí vuelvo para atrás un segundo, fíjense, entre PDP y Add to Cart un 10% y entre Begin, Checkout y Purchase un 21%, voy acá, nuevamente a este dato que les comparto, y vemos que estamos en amarillo, estamos un poquito por abajo entre PDP y Add to Cart, y estamos bastante por abajo con ese 21% entre Begin, Checkout y Purchase. Entonces, puedo rápidamente identificar dónde tengo mi problema. Y cuando una vez que identifico eso, puedo empezar a hurgar un poquito más para ver qué es lo que sucede ahí. Entonces, la parte cuantitativa me dice si tengo un problema y dónde está mi problema. Ahora, todo muy lindo. Entonces, para eso tenemos esta herramienta. Esta herramienta es el Intrafunnel propiamente dicho, que es una herramienta, es un data studio con el que nosotros hacemos esta radiografía y analizamos el pasaje de un caso a otro. Vemos qué productos son los que más añaden al carrito, cuáles son digamos, los pasos entre los cuales ahí se ven uno entre un paso y otro, dónde se están cayendo y analizamos en sitios de e-commerce, hacemos esta radiografía y rápidamente detectamos los problemas. Y una vez que detectamos los problemas, empezamos a distinguir, esto es, en ese paso, ¿no? Pongámosle del begin checkout al purchase. ¿El problema es en mobile o en desktop? Entonces, si vemos que esa transición en desktop funciona bien, pero en mobile no, ya hacemos un zoom mucho más preciso. ¿Es en usuarios nuevos o en usuarios recurrentes? Si es en usuarios nuevos y no en recurrentes, un poco lo que nos está diciendo es, che, esto te pasa particularmente porque no estás comunicando bien algo que los usuarios recurrentes sí saben. ¿Esto pasa en todas las ciudades, en algunas provincias o en todas las provincias? Bueno, todas esas preguntas que nosotros nos vamos haciendo nos van indicando dónde está el problema. Ahora, vuelvo a esto. La pregunta es no me dice cuál es el problema. O sea, yo sé dónde está el problema, pero no sé cuál es. Entonces, acá, gracias a nuestro Bob Esponja, que nos pregunta cuál es el problema. Y el tema es que para eso tenemos otras herramientas. Y estas otras herramientas son herramientas también cualitativas, que finalmente, ahora vamos a ver, también termina en lo que contaba Luciano antes, que es hacer testeos de usabilidad moderados, porque eso también nosotros lo hacemos. Cuando encontramos algo y no sabemos dónde está el problema, porque bueno, nosotros también empezamos a viciarnos de ver un mismo producto digital durante meses, necesitamos que haya un usuario que sea un usuario, y para eso sea efectivamente un usuario real o potencial de nuestro sitio, para que nos diga. Pero antes de eso llegamos a esto, herramientas como Hotjar o Clarity, que nos permiten entender insights sobre qué pasa. ¿Qué insight nos permite entender? Clics muertos, donde la gente cliquea o toca, pero no hace nada, donde cree que va a pasar algo, pero no pasa nada. Clics de ira, y acá, digo, ¿cuántos de ustedes entran a un sitio, cliquean en un lugar donde creen que va a pasar algo y no pasa nada y empiezan a darle con el mouse así repetidamente? Bueno, estas herramientas lo detectan automáticamente, entonces podemos filtrar sesiones que tienen clics de ira o tienen desplazamiento excesivo. Scrollean, 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 scrollean. Y evidentemente si scrollean tanto es que no están encontrando lo que están buscando. Y por último, otra gran patología de usabilidad es el retroceso rápido, es decir, que la persona va a un lugar, vuelve, va, vuelve, va, vuelve. Eso significa que tampoco están encontrando lo que están buscando. Entonces, con todo esto, lo que hacemos es filtramos sesiones en los lugares donde encontramos los problemas. Decimos, si el problema está el checkout en mobile, veamos clics de ira de usuarios mobile en checkout. Y ahí sí empezamos a ver mapas de calor, grabaciones de sesiones, qué es lo que el usuario hace, dónde cliquea, dónde toca, cómo
Y ahí estas herramientas son fantásticas porque ya te empiezan a mostrar exactamente dónde es que tiene un problema, dónde es que está cliqueando esta persona que se enojó con nosotros, con nuestro sitio. Vemos que dónde en un formulario, dónde se queda en la parte completa un campo, pero después tardan en el siguiente el triple de tiempo. Entonces nos da una idea de que ahí se pueden estar quedando. Encuestas o feedback de usuarios, habrán visto en un montón de sitios que les aparece una encuesta abajo de ¿por qué no pudiste comprar? O ¿qué es lo que te llevó a comprar? Cuando se están yendo hacia la esquina superior derecha para cerrar, para este lado sería, estoy invertido, digo, cuando se quieren ir a cerrar les aparece, no, no te vayas, ¿por qué te estás yendo? Bueno, ese tipo de cosas que nos dan un montón de información para entender qué es lo que sucede en un sitio en vivo. Entonces, perfecto, con todo esto detecté el problema, tengo mis hipótesis de qué es lo que está pasando y por qué, haciendo testeo de usabilidad, también hablando con atención al cliente, viendo otros sitios, entendiendo cuál es la diferencia, qué hacen otros sitios en ese punto que no estoy haciendo yo, para generar esas ideas y ahí sí, generar justamente estas hipótesis que me van a permitir diseñar experimentos y tratar de entender si lo que yo estoy haciendo responde o no responde a lo que el usuario viene a buscar. Y acá es una parte importantísima, porque yo puedo tener problemas de usabilidad, que no encuentran un botón, no saben dónde cliquear, no saben qué tocar, ni qué agregar, ni si lo vieron o no lo vieron. O puedo tener problemas de propuesta de valor. Lo que yo estoy ofreciendo no le interesa. O yo tengo envío gratis y no se están enterando. O yo le estoy dando un descuento y no saben que lo están aplicando. O lo entrego rapidísimo, o tengo una política de devolución espectacular y los usuarios no saben, o la garantía. Hay un montón de elementos que muchas veces decimos, claro, pero yo lo puse en mi home, el usuario lo sabe. No, no. Créanme que tenemos ejemplos y experimentos de sobra para poder contarles sobre cosas que creíamos que era muy obvio que el usuario sabía, pero hicimos un experimento, y les voy a dar un caso, no sé, creo que no es en los casos que vamos a tener un ratito, pero en el sitio de Stanley, y Stanley, la marca de termos, no tengo el termo acá, pero la marca de termos, que le estamos haciendo justamente optimización de la conversión, una de las características más importantes que tiene es que tienen garantía de por vida los termos, ¿no? Entonces vos compras ahí, se te rompe a los 5 años y te lo cambian. Entonces, digo, es algo importantísimo en la propuesta de valor. No sé cuántos de ustedes sabían que comprando un termo Stanley tiene garantía de por vida. La mayoría de los que compraban no lo sabían. Y entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un experimento donde pusimos un sello que decía garantía de por vida en la PDP, en la página de producto, medimos el experimento y solamente poner ese sellito que decía garantía de por vida en todas las PDPs mejoró la conversión un 16%. Es decir, sin pagar más, vendieron un 16% más. Imagínense el poder que tiene este tipo de cosas, de entender cuál es el dolor, qué es lo que no está entendiendo el usuario. Y esto también, obviamente, por eso traje y puse de vuelta esto de usability testing moderado. Lo mismo que les contó Luciano, aplica acá. Muchas veces, viendo cómo navega alguien en un sitio que ya está en funcionamiento y sabiendo dónde está el problema, qué es lo que tenemos que mirar, entendemos dónde es que se cae el usuario y qué es lo que no está encontrando o qué es lo que espera encontrar y no ve. Entonces, perfecto, yo puedo generar esto. Ahora, ¿cómo sé? Yo hago una hipótesis, hago una modificación, ¿cómo sé si impacta positivamente? Bueno, para eso tenemos la experimentación, ¿no? El experimento de esto de ponernos en el lado ¿cómo se llamaba, Marty? Se me fue el nombre del... eh, Luciano, necesito de ayuda. ¿Cómo se No, no llamaba? voy a volver al futuro, le lamento, Diego. No, Es ¿cómo una que no viste Volver confesión al de parte Futuro? muy, muy importante. No, bah, Sé toda la mira, trama, pero no la vi, así Eh, que no vas a bueno, en contar el con mi chat. apoyo. Pónganlo en el chat, por favor, porque necesito saber cómo se llamaba el científico. Ahí ya está. No, Marty McFly es el de. Bueno, no importa. Doc Brown, muchas gracias. Entonces, para eso tenemos la experimentación. Gracias por sacarme de esta, Úrsula, y creo que un par más lo dijeron. Para eso tenemos la experimentación. La experimentación lo que hace es, yo puedo agarrar en mi sitio y con una capa, algo muy simple, poniendo solo un script en el head del sitio, puedo empezar a experimentar. ¿Qué significa eso? Yo puedo hacer que el 50% de los usuarios vean una versión de mi sitio y el otro 50%
vean otra versión con algo modificado, con una sola cosa modificada. Y de esa manera puedo medir cuál convierte más, porque estoy modificando algo que eso solo me va a indicar si esto funciona mejor que esto otro. Entonces no es pruebo una cosa, después pruebo otra en diferentes momentos del tiempo, porque ahí cambian las promociones, cambia el momento, cambian los días, cambia el momento del mes, cambia lo que sea. Acá la idea es hacer un A/B test, o sea, esto de poder mostrar una opción A uno, una opción B a otro, y con eso poder sacar insights. Entonces, acá algunos de los ejemplos. En Stanley, que yo les contaba la otra vez, detectamos que tenían un problema en el pasaje de la Home a la PLP. Entonces, encontramos que los usuarios tenían que hacer lo que primero buscaban. ¿Qué quieren cuando ustedes tienen que buscar algo, quieren comprar algo en Stanley? ¿Qué están buscando en general? Probablemente, si están escribiendo de este lado, ya me mareé, seguramente sea termos. Entonces, para encontrar un termo tienen que hacer 2 clics. Y lo más cliqueado efectivamente estaba metido 2 clics adentro. Entonces probamos, viendo que hacían eso a partir de Clarity o Hotjar, sacar termos y poner más rápidamente accesibles las categorías que más usaban, y esto mejoró la tasa de conversión un 7%. Le mostramos a unos una cosa, a otros otra, y medimos. Otro ejemplo, con otro cliente, que este es Argentina Tango, vende shows de tango, logramos hacer una diferenciación. Esto, digo, no nos metimos demasiado, Luciano sabe muchísimo más de esto que yo, pero lo aplicamos, que son sesgos cognitivos. Acá tratamos de meter cuáles eran los shows más vendidos y agregamos para simplificar al usuario la elección y aprovechar esto de la prueba social, que yo veo restaurantes, uno está lleno, otro está vacío, ¿a cuál voy a ir? Y en general está lleno, porque por algo será. Entonces, si estos son los más vendidos, por algo será. Entonces, facilitamos la compra. Con esto mejoramos un 50% la tasa de conversión de este sitio. Otro caso, que es en Perfumerías Pigmento, donde probamos mejorar la accesibilidad de determinados filtros. Cuando llegaban a la PLP de perfumes, lo que querían es llegar, siempre cliqueaban o filtraban en general, la gran mayoría de 4 perfumes en particular. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Facilitamos el acceso. Les pusimos el acceso directo a esos 4 perfumes, como ven en la pantalla, y lo que sucedió fue que los usuarios cliquearon, avanzaron y compraron. De los usuarios que venían acá, duplicaron su tasa de conversión. Y por último, de los casos que les traigo, es este donde también con un efecto anclaje, para que el usuario vea primero el precio más caro y después vea el más barato, y que sea claro cuánto se está ahorrando, mostramos estas dos variantes, control y variante, y aumentamos de esta manera un 19% de la tasa de conversión en un sitio, en este caso de Chile. Este era el último. También en el proceso de checkout, de Bring Checkout al Purchase, queríamos mejorar cuántos usuarios pasaban hacia la finalización, y lo que hicimos fue visibilizar en cuánto tiempo iban a tener la orden. Fíjense, de este lado se ve chiquitito, que está en la variante, que dice en cuánto tiempo, en cuánto tiempo tenías para poder cerrar la orden, que darle un time frame al usuario sirve muchísimo. Y recibí la mañana. Entonces, esto incentivó a los usuarios a cerrar más la compra y mejoró un 8% la tasa de conversión. Entonces, estos son algunos de los ejemplos que queríamos traer. Entonces, ¿cómo hago para crecer mi tienda online? O mi propiedad o mi producto digital. Básicamente, lo que nosotros les proponemos desde el lado de CRO, y que también coincide con un poco lo que venía charlando Luciana hace un ratito, es experimentar. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos 20 tests, y tenemos un 30% de éxito en los tests, es decir, solamente 3 de cada 10 tests que hacemos nos muestran que mejora la conversión. Y este número 30 es muy optimista. ¿A qué voy con esto? Con los que experimentan mucho, en general tienen una tasa de éxito más baja, pero no importa, porque lo importante es generar buenos insights y probar. Y si cada uno de esos tests exitosos, que son 6, mejora la conversión un 5%, que es poco, voy a mejorar mi facturación un 30%. Y si yo hago 40 tests, voy a mejorar mi facturación un 65%. Y si hago 60 tests, voy a duplicarla. Y así sucesivamente. La idea es, hay que probar, hay que experimentar. Obviamente con buenos insights, analizando los datos, pero no esperando que haya un gurú que venga y les diga, tenés que mejorar esto. Es tomando decisiones en base a datos. Un poco lo mismo que traía Luciano al principio. Para poder mejorar un sitio web hay que tomar decisiones en base a datos, porque si algo nos da el mundo digital, es una vastísima
cantidad de datos. Entonces, aprovechémoslos para poder entender qué es lo que necesitamos y cómo lo necesitamos. Porque como dice nuestro amigo Jeff, el éxito de Amazon, dice, nuestro éxito en Amazon es una función de cuántos experimentos hacemos por año, por mes, por semana, por día. Ellos experimentan todo el tiempo, hacen más de 10.000 experimentos por año para entender qué cosas convierten y qué no. Y no es casual que hoy sea uno de los marketplaces o sitios de e-commerce o sitios en general que más convierten a nivel global. Entonces, con esto cierro mi parte y vamos a unos key takeaways. Ahí te invito, Luciano, a volver aquí Bueno, y muy poder. interesante todo lo que comentaste, Diego. Súper interesante, la verdad. Y yo veo un montón de coincidencias. La verdad, prácticamente solo veo coincidencias. Y por eso, justamente, cuando hablamos con Diego de cómo estructurar este webinar, cómo estructurar esta charla con ustedes, dijimos, ok, ¿qué son cosas que tanto en CRO como en temas de Research UX acaban a aplicar y tienen sentido para que ellos se lleven ustedes como insights fundamentales de esto? Y lo primero, y para mí lo más importante, y hacía 2 segundos referencia, en el slide anterior, Diego hacía referencia a esto, es la importancia de experimentar. Bien, porque no podemos llegar a entender, digamos, no podemos llegar a mejorar sin entender. Y entender requiere experimentar, no requiere preguntarle al que más sabe sobre si lo que estoy haciendo está bien o no, por todo lo que hablamos antes de él, necesitamos el usuario real. Entonces, digamos, yo no estoy en contra de orientarnos, ¿bien? De hecho, a ver, Diego sabe un montón de e-commerce también y sabe un montón de tipos de sitios transaccionales y si lo invitan a Diego a analizar un e-commerce y hacer un análisis, claramente Diego con su ojo súper entrenado va a detectar algunas cosas. Y yo lo mismo seguramente con temas de usabilidad, pero nunca vamos a detectar la experiencia como la viven realmente los usuarios, porque nuestra experiencia no es la experiencia del usuario real. Entonces acá hay que hacer experimentos. Para Diego esos experimentos de CRO son los que comentaba recién, donde él detecta en qué momento de ese funnel puede haber un problema, hace un doble clic allí, experimenta variantes y realmente, obviamente a partir de Insight, no es que se experimenta como él decía cualquier cosa, toma Insights, experimenta variantes y ve cómo eso mejora el resultado y lo mide. En el caso de UX eso también es un experimento, pero previo. Como no tenemos usuarios reales que están recorriendo el sitio, no vamos a sacar grandes volúmenes de datos, pero queremos experimentar, aunque sea con un grupo pequeño de usuarios, para disminuir ese riesgo y sacar un producto digital, un sitio, un e-commerce que sea más sólido en su experiencia desde el principio y para así a Diego le hacemos menos complicada la vida para cuando él inevitablemente ese sitio lo vaya a agarrar y va a decir, acá le voy a hacer el CRO de este e-commerce. No le hayamos puesto un desastre, pobre Diego, enfrente, algo que es innavegable, que los usuarios no saben dónde están, bien. Entonces nos ahorramos muchos problemas posteriores, pero que igual vamos a necesitar corregir, porque esto es un tema de optimizar. Tal cual. Y yo lo que te agrego en eso, Luciano, es que muchas veces nosotros confiamos en desarrolladores que nos hacen sitios, herramientas, etcétera, y que por ahí son muy buenos desarrollando, nadie lo niega, pero no conocen a tu usuario, no saben qué 100%. es lo que tu usuario necesita y cómo lo tiene que navegar. Entonces, es difícil confiar solamente de, che, si esto funciona para él, va a funcionar para mí porque somos iguales. Y hoy hay un montón de plataformas, digo, si hablamos de e-commerce, un Shopify, un tienda nube, que son bastante estándar, cuadradas, donde, sin lugar a dudas, están optimizadas para la media, pero no necesariamente para lo tuyo. Y eso, Eso va al poder segundo punto que colocamos ahí, entiendo, no digo claramente. que es tratar de decir cuáles son los insights o los dolores que tienen, porque por ahí tu producto requiere algo muy sensorial de entender, che, la calidad de lo que estamos viendo, o vendés plantas y una de las preguntas que los usuarios se hacen es, che, ¿cuán alta va a ser esta planta? Entonces, un tienda nube no tenés una herramienta que te diga altura de planta. Voy a en un caso súper específico. Con el e-commerce que mostraba antes de telas, los usuarios querían saber, pues son obviamente productores de ropa, che, yo estoy comprando 200 metros de esta tela, ¿cuántas remeras talle L saco de esto? Y lo que sí dice Diego, una experiencia estandarizada de compra no te da eso. Bien, porque obviamente supone que no vas a requerir ese tipo de información. Entonces, ¿qué hicimos? Agregamos dentro de la experiencia de compra, cuando ibas a la famosa PDP que comentaba Diego, a ir a ver el detalle de ese producto, de esa tela, un calculador automático según los metros de tela de cuánto de tal o cual tipo de prenda te estaba sacando. Esto lo que está diciendo Diego es clave. Vos tenés que entender la necesidad de tu usuario puntual. ¿Qué necesita para tener su experiencia específica?
Si no entendés eso, no vas a poder diseñar ni armar una experiencia que sea optimizada para ese usuario específico. Y vas a estar dejando usuarios en el camino. Tal cual. Y lo que me parece que también es importante, y justamente es el último punto que aparece de este lado, ya estoy mareado, es que es importante usar benchmarks, ver dónde está el mercado y poder de esa manera detectar outliers. Es decir, si mi sitio está por fuera de la normalidad, me permite entender que puede haber un problema ahí e indagar más fácilmente. Digo, buscar esos benchmarks sea el estudio que, digo, en pocos días vamos a estar sacando junto que le Incremental un estudio específicamente de conversión, con muchos de los datos que mostramos aquí. Pero si no es sobre conversión, sea sobre otra cosa, busquen benchmarks, busquen realmente números para guiarse a ver si lo que a ustedes les está pasando es normal, si está dentro de los estándares, como para poder detectar rápidamente dónde es que pueden tener problemas. Y ese proceso de comparar con números reales y de entender dónde están parados ustedes les va a permitir identificar de una manera mucho más rápida dónde están los dolores. 100%. Y algo que comenta Diego y a mí me parece fundamental, nosotros también en la parte de testing hacemos benchmark, muchas veces testea sitios de otros competidores, etcétera, referencias, y es súper importante para 100% de lo que comentaba Diego, detectar esos dolores y también para detectar dónde estás siendo mejor o dónde estás ofreciendo un momento diferencial tal vez en tu experiencia, porque te permite redoblar, lo comentaba 100% Diego con el caso de Stanley, por ejemplo, que comentaba, ok, había lo que estaba ofreciendo, pero hay un problema de localización de esa información, los usuarios no estaban enterados que el termo tenía esa garantía de por vida, no lo veían. Entonces, te permite detectar también donde hay cosas que los usuarios valoran, estos usuarios específicos que estamos yendo, valoran, y poder darle más relevancia a esa información, colocarla en el sitio de forma más visible, más accesible, etcétera. Bien, entonces sirve para detectar cuestiones que están fallando, pero también cuestiones que por ahí, optimizándolas más, le vamos a sacar todavía más provecho y son oportunidades de mejora. Ni siquiera es que son en sí problemas, sino que por ahí hay una oportunidad de que esto performe mejor sin que sea necesariamente algo que es un problema. Bien. Tal cual. Bien, entonces, si te parece, Luciano, primero que nada queremos darles, como para ir cerrando, un ofrecimiento. Ahora vamos a la parte de preguntas y respuestas, pero antes de eso, queremos darles un ofrecimiento. Tanto desde Incremental como desde Proaction estamos regalando, podríamos decir, ofreciendo y brindando, y la verdad que con muchas ganas, unas revisiones de sus sitios en cuanto al intrapanel que les mostré yo y en cuanto a heurísticas que les comentó Luciano más temprano. La idea es que ustedes en este momento pueden agarrar sus teléfonos, escanear este código y llegar a un formulario muy simple, muy cortito, muy fácil, porque acá tenemos que hacerlo así, porque si no hacemos así en casa de Herrero Cuchillo de Palo, pero que van a poder señalar si quieren tener una revisión de UX de su sitio, de su producto digital, que por ahí no está todavía en vivo. Digo, si ustedes no tienen algo, están por sacar, O está eso, empezando un rediseño o algo así, lo podemos ver también. Correcto. ese es el momento en el cual necesitan una revisión UX con Luciano, porque desde el CRO no vamos a poder ayudarlos. Y ahora, si ustedes tienen un producto digital que ya está en vivo, que ya tiene tráfico y que quieren ver cuánto está funcionando, dónde están los dolores, pueden hacer una revisión con nosotros, más aún si tienen un e-commerce donde podemos utilizar de lleno la técnica del intrafunnel. Entonces, este es un ofrecimiento, es una oportunidad que les abrimos, así que escaneen con su teléfono este código Es y una oportunidad limitada, hablando aplicando el sesgo que comentaba antes Diego, es una oportunidad limitada. No, pero en serio, la estamos haciendo accesible puntualmente para las personas que están asistiendo a este webinar. Bien, la pueden escanear, como decía Diego, a través del QR y completan el formulario, nos va a llegar y los vamos a poner en contacto con ustedes. Nos pueden contactar también, y nosotros tenemos el listado obviamente de asistentes al webinar y lo podemos chequear, y nos pueden contactar también a nuestros canales, si es que no están con el celular nos pueden contactar a través de LinkedIn, bien, a través del LinkedIn de Diego, que si no están con el celular no lo van a poder escanear, pero el LinkedIn de Diego es Diego Urfey, bien claro, y el mío es Luciano Laveglia, nos pueden buscar por esos canales y contactarnos también y decirnos, yo estuve en el webinar, quiero el intrafunnel, o yo estuve en el webinar, quiero la heurística UX, lo estoy necesitando, o las dos cosas, y nos contactan, ¿bien? Pero bueno, muchísimas gracias a todos realmente por participar. Obviamente, creo que hay pregunta, la pregunta más importante es José, ¿podemos hacer ambas revisiones? Sí.
es la respuesta. En el formulario, que si querés ahí volvemos al formulario, pueden solicitar ambas. Bien, así que no tengan problema por eso. Bien. Y bueno, abrimos el espacio y lo dejamos con esta slide, si te parece, Diego, para los que vayan escaneando, lo pueden ir haciendo tranquilos. Abrimos el espacio para preguntas. Bien. Bueno, gracias a todos los que estuvieron. Preguntan primero, Lady, creo, comentaba ahí si subiríamos esta charla a algún canal. Sí, la vamos a estar subiendo, Incremental la va a estar subiendo a sus canales, vamos a estar subiendo la grabación de la charla completa, bien, y Production también la va a estar subiendo a sus canales, así que si siguen a Incremental o si siguen a Production o a Diego y a mí, les va a llegar esa grabación completa, bien. Y vamos a probablemente estar enviándola a los participantes como la grabación completa a través de correo, bien, pero eso lo vamos a coordinar con Diego bien para ver cómo es la mejor forma que les lleguemos esa grabación. Bien, pero sí, la vamos a estar subiendo completa. ¿Alguien Eh, tenga alguna pregunta puntual o Diego que quieras comentar algo? no, solo les quiero decir que aquí abajo estoy poniendo el link al form, por si alguno no puede escanear y quiere completarlo directamente desde la computadora. Ahí van al chat y les aparece el formulario que ya puse hace unos instantes. Diego, realmente pensando en la experiencia de los usuarios allí, de los usuarios asistentes en este caso a nuestro webinar, así que mil gracias Diego, siempre adelantado. Así que no sé si alguien más, alguna pregunta, abrimos a ese canal. Puntual puede ser sobre algún caso. Ah, creo que José está preguntando algo allí. ¿Cómo puedo? No sé si la llevo ahí a leer. No sé si ¿Cómo la puedo ver tenemos. embudos de empresas similares para hacer benchmark? Bárbaro. Diego, toda tuya. Bien, a ver, lo que nosotros hacemos justamente este estudio que vamos a estar sacando en los próximos días, así que estén atentos en los canales de Incremental. Lo que hacemos justamente en los canales de Incremental y de Ukelele, porque hacemos este benchmark en conjunto, es condensar diferentes experiencias de diferentes embudos, de diferentes, en este caso, e-commerce, para poder entender dónde están los saltos en un proceso más o menos estándar, como es el que les mostré hace un ratito, que es de que inician la sesión, ven la PLP, PDP, Add to Cart, etc. Ahora, eso vamos a estar sacando esta primera edición con datos del primer semestre de este año. Y la idea es que vamos a seguir sacando ediciones y a medida que vayamos sacando ediciones y consigamos más muestra, vamos a ir abriéndolo por verticales, por mobile y desktop, por usuarios nuevos y recurrentes. La idea es que en ese sentido vamos a ser cada vez más específicos para conseguir que la comparación sea lo más apropiada posible. En un principio, digo, obviamente hay algunos benchmarks que existen en otros lugares del mundo. Justamente el desafío que nosotros abordamos con esto es que no existe un benchmark así en Latinoamérica, pero sí existe en Europa, sí existe en Estados Unidos, y el tema es que te vas a comparar con esos números y vas a sufrir, porque son otros niveles de conversión en general. 100%. Entonces, nada, es difícil lo de los benchmarks y por eso tratamos de hacerlo lo más local posible. Así que eso, estate atento a los canales de Incremental que lo vas a ver pronto. Complementando un poco ahí lo que comenta Diego, pero desde la perspectiva ya no de CRO, sino del tema de UX también. Como decía, uno puede correr un experimento de los que comentaba Diego, pero no en el formato cerreo, sino previo, ¿no? Vos que estás armando tu e-commerce, etcétera, y querés testearlo versus un e-commerce que ya existe, no hay problema porque haces el mismo tipo de medición de usability con la misma técnica de usability testing moderado, pero con un sitio competidor o un sitio que tengas de referencia mientras sea público. Bien, acá tenés la gran cuestión que no vas a tener los datos a los cuales tiene acceso Diego, que son datazos de temas de tasa de conversión, etcétera, porque vos no tenés acceso a las métricas de ese sitio, ¿no? Vos sos una marca de ropa y tenés que construir un e-commerce de otra marca de ropa, ¿no? No tenés acceso a esas métricas. Pero sí puedes ver la experiencia general del usuario haciendo test en tu e-commerce antes de sacarlo y test en un e-commerce de también mismo metodología en un e-commerce de usuario. Entonces, testeas, bien, medición de la experiencia, dónde hay problemas en la competencia y dónde en el tuyo. Hasta eso te puede dar muy buenas ideas de cosas que puedes hacer para diferenciarte de ese competidor. Porque detectas cosas que por ahí tu competidor, cuando testeas con sus usuarios, no está haciendo también, o sus propios usuarios detectan como temas problemáticos. Entonces, eso ya lo puedes tener en consideración para el armado o diseño de tu propia experiencia. Bien. Pero muchas gracias, Joel, por la pregunta, muy interesante. Em, Creo que había más temprano una pregunta que ahí me hacen el spoiler de María Paz.
Tengo una pregunta, ¿cómo harías un análisis heurístico para un e-commerce bastante robusto? ¿Cuál sería la mejor manera para hacer este análisis? ¿Por partes, con puntuación, alguna matriz? Es una pregunta súper interesante. Con robusto entiendo que estamos hablando de algo grande, ¿bien? Y si estamos hablando de algo grande, la mejor, va a haber un montón de pantallas. Y el experto tiene que pasar por un montón de pantallas. Lo primero que diría para hacer eso, María Paz, es priorizar. Priorizar las acciones y pantallas más relevantes, que son un poco las que comentaba Diego. Vos podés tener 2000 secciones, priorizar la PLP, priorizar la PDP y priorizar todo el circuito de checkout. Agregar al carrito, todas las pantallas de checkout, etcétera, seguimiento del checkout, post checkout. Priorizar todo eso porque es muy importante para la experiencia final del usuario. Bien, entonces priorizar primero eso y segundo, vos acá estás comentando de hacerlo con matriz. Sí, nosotros usamos una matriz cuando hacemos esto que se llama la matriz de impacto-factibilidad, que es tomamos todos los errores que se detectan, bien, como esto estamos hablando de todavía errores que se pueden modificar porque vos tenés un e-commerce que está por resacar una nueva versión y lo querés modificar. Entonces hacemos una matriz de impacto-factibilidad que es este error que estamos detectando. Supongamos, tenemos un problema en el checkout que no le aparece el mensaje de éxito y eso hace que los usuarios se desorienten de si agregaron el producto o no al carrito. Ponerles aparece un mensaje claro de éxito. Bueno, impacto es cuánto sirve, si esto lo solucionamos, cuánto impacto va a tener en la experiencia del usuario, cuánto impacto positivo al solucionarlo, eso tenemos una matriz para medirlo, y después factibilidad, cuán es operativamente factible, ahí tenemos que tener conversaciones con la gente de IT, que mencioné antes Diego, desarrolladores y demás, decir, che, esto es muy difícil de solucionar o es una solución fácil, un famoso quick fix. Si es alto impacto porque lo solucionamos y va a hacer que la conversión mejore mucho o la experiencia mejore mucho y alta factibilidad porque decimos, no, son dos cambios, nos tarda 3 días y lo solucionamos, ese es el cuadrante mágico, es el cuadrante de la diversión, el cuadrante de la felicidad. Ahí queremos estar todos. Eso es lo primero que hay que atacar. Bien. Es difícil al principio cuando tenés un e-commerce muy grande decir, che, tengo todos estos problemas de usabilidad. Nos ha pasado de hacer usabilidad en e-commerce y a veces detectás literalmente 300 o 400 puntos. Bien. Ahora, no, los 300 o 400 puntos son de naturalezas muy diversas. Hay cuestiones súper menores que las modificás y la mejora en la experiencia va a ser muy menor y hay cosas muy graves. Entonces hay que trazar esa priorización primero de todo. Bien. Y te recomendaría arrancar por ahí. Y además ahí yo agrego en algo, Luciano, porque me parece súper interesante el approach que vos traes. Nosotros en algún punto hacemos algo parecido, no todas las cosas que nosotros detectamos en un sitio las testeamos, sino que hay cosas que directamente vemos que son fricciones, que no es que no es algo que es posible que mejore, sino que claramente está empeorando. Entonces ahí tratamos de resolver algunas cosas bajo lo que vos decís, tratando de ver cuánto es el impacto que eso tiene o cuánto está dificultando el proceso de compra. Pero por el otro lado, de las cosas que se nos ocurren que podrían llegar a mejorar fuertemente o algún cambio de diseño que podría simplificar el acceso a determinada información o conocer o entender esa información, nos sirve mucho hacer este A/B testing porque nos da un business case. Nosotros vamos a poder medir y decimos, che, si mejora la conversión un 10%, y más en un e-commerce grandes, por ahí un 10% de aumento de la conversión. Estamos hablando de muchísimo dinero. Y eso, después vas a decir, che, si esto me mejora un 10% la cantidad de ventas, ¿cuánto me cuesta modificarlo? Si lo que me cuesta modificarlo es menos que lo que voy a facturar en un mes, probablemente me convenga invertir esa plata, por más de que sea mucha, para mejorarlo, y luego todos los meses subsiguientes voy a ver los beneficios de haberlo hecho. Entonces, el testing te da esa posibilidad de armar business cases que nosotros lo intentamos hacer con los clientes cuando detectamos estas mejoras. Hacemos un test y les devolvemos, mira, si implementas esto vas a vender tanto más. Que obviamente esto en la parte previa es más difícil, pero no es muy diferente de vuelta. Creo que si lo mirás desde UX o lo mirás desde CRO, estás hablando de dos caras de la misma moneda. Correcto. De cómo poder ir entendiendo cuál es el impacto de las mejoras que van a tener, cuál es la dificultad de la implementación de eso y luego sí, qué capacidades, cuántas horas disponibles tenés para poder aplicarlo. 100%. El approach es muy similar con lo que comenta Diego. Por ahí se aplica sobre cosas distintas, pero es el mismo enfoque, que es un enfoque de poder calcular el impacto de las mejoras que vamos a hacer
y priorizar de esa manera. Entender si vale la pena hacer algo o no, porque como dice Diego, no vamos a medir todo ni vamos a actuar sobre todo lo que medimos. Hay cosas que vamos a medir y vamos a dejar así porque no modificarlas. O es muy difícil o el nivel de dificultad supera el nivel de beneficio. Y hay otras no que vamos a detectar, che, no, esto vale la pena hacerlo porque el nivel de beneficio es mayor. Bien. Así que 100% de acuerdo con lo que comenta Diego. Bueno, Luis comentó, que no es una pregunta, pero me parece muy interesante, que están las heurísticas de cerreo. Yo hablé de las heurísticas en su momento del análisis de heurísticas, me refería a las 10 heurísticas de Nielsen, clásicas 10 heurísticas de Nielsen, él comenta ahí eso también, chequéenlas, y están, comenta las heurísticas de cerreo, que yo de hecho no las conocía, porque no soy un conocedor de cerreo, seguramente, obviamente, Diego sí, pero bueno, muy interesante ese comentario también. No, totalmente. Yo creo que hoy, digo, mirar las heurísticas de Nielsen, las heurísticas de Morris, digo, realmente les puede servir muchísimo para poder entender esas, digamos, como mejores prácticas, ¿no? De Correcto. entender, estar en la línea de flotación, por decirlo así. Ahora, la línea de flotación lo que tiene, lamentablemente, es que no te asegura estar comunicando bien a tu cliente. Entonces, está buenísimo. Lean todas las checklists estas que les ofrecen por Instagram de qué hacer para mejorar su sitio. Digo, está buenísimo y está perfecto poder verlo y entender cuáles son las mejores prácticas y qué cosas más o menos todos los sitios debieran hacer. Ahora, eso no soluciona y el desafío y lo que les proponemos es ir un paso más allá, es pensar en su usuario, en probar en su usuario y conocer a su usuario. Y creo que esa es la diferencia. Justo creo que hoy lo que estamos encontrando, y con esto, si querés, digo, obviamente si hay más preguntas, adelante, pero no quiero aburrir, ¿no? Lo que estamos viendo es que hoy, cada vez más con inteligencia artificial, con herramientas que hoy permiten diseñar interfaces con un prompt, cada vez más vamos a encontrarnos con que las interfaces van a ser más o menos aceptables todas, que no van a tener grandes fallas. Interfaces genéricas con un buen nivel general. Exactamente. Entonces, básicamente vamos a tener un montón de sitios que van a ser muy parecidos porque todos van a tener estas interfaces genéricas aceptables. La diferencia va a estar entre si tu sitio querés que sea una máquina expendedora, es decir, algo que funciona, que es aceptable, y que si vos te das maña podés comprar o sacar o convertir lo que vos quieras, o bien hacer que tu sitio sea algo que sea en algún punto convincente, que te lleve, que te encamine, que entienda tus necesidades y logre convencerte de comprar algo que de otra manera por ahí no querrías. No sabías las bondades que tenía para poder comprarlo. No quiero que suene feo eso, ¿no? Pero creo que esa es la diferencia, es Adscribo al de los 100%. digamos, del estándar normal hasta algo que está realmente pensado para tu usuario. Y hablamos de eso justamente porque Diego comenta el tema de la AI, y esto es una discusión que nosotros estamos teniendo eternamente, que es, ok, pero si puedo diseñar esto con AI o puedo armar esto con AI, claro, pero la AI no es un humano. Y la UX y el CRO también, porque vive de esa experiencia, son experiencias del usuario humano. Por ahora, las AIs no son las que compran en el e-commerce, veremos en 10 años, pero por ahora la AI no es la que compra el e-commerce y no es la que navega el sitio de autogestión, ni es la que llama o se gestiona a través de alguna app. Esos son usuarios reales y humanos. Entonces necesitamos entender esa experiencia humana. Bien, la AI nos va a dar alguna recomendación basada en estas heurísticas genéricas sobre una experiencia genérica de lo que interpreta de forma inequívoca que es un humano. Bien, como si fuese algo que es un todo. Pero de vuelta vimos las necesidades de las personas son según su segmento, según su situación, según la razón por la cual visitan ese sitio, ese e-commerce. Entonces tenemos que diseñar y adaptar nuestros productos digitales para esas personas. Bien, y por eso esto es un rol y es un trabajo de personas, hasta el día que las personas, la entidad que deje de consumir en un e-commerce o de conectarse a una app, etcétera, y entrar a YouTube para consumir del app de YouTube, etcétera, sea una AI. Cuando estemos en un mundo de 100% AI, donde las AI son las que diseñas y las AI son las que consumen el producto, ahí te doy la mano derecha de que no hay necesidad de hacer nada y probablemente Diego y yo estemos retirados. Esperemos que en alguna isla, Diego, con buen clima. Pero Ojalá. mientras tanto, no. Entonces, mientras sean humanos los que usan nuestros productos, tenemos que esperar en ser la experiencia para humanos y testear y optimizar para humanos. Y lo conecto con la pregunta que está comentando Lady, si es testear o lo mismo que experimentar. Es casi lo mismo, Lady. La diferencia que yo trazaría es testear es previo, experimentar es posterior. Es decir, vos necesitas testear, es decir, entender, es decir, medir.
Y luego experimentar significa hacer cambios. Experimentar es básicamente hacer cambios para volver a medir y ver si esos cambios efectivamente fueron exitosos y mejoraron y cuánto mejoraron. Bien. Entonces, testear es un poco lo que viene primero, que de hecho va con la dinámica que tuvimos durante esta charla. Testear viene primero y después a partir de lo que vos tenés como insights, a partir de lo que tenés como conclusiones, a partir del feedback que tenés, que lo toma Diego en CRO, lo tomamos nosotros en Usability Testing, UX Research, ahí vas a experimentar para hacer cambios. Porque el usuario te puede decir cuál es el problema, incluso en lo que decía Diego de, ok, vamos a testear quali. El usuario te puede ahí, te está no explicando, porque no te lo voy a explicar literalmente, pero vos lo observás lo que pasa y ves qué le pasa al usuario y ves qué no le sale, o qué no le funciona, o qué no le gusta. Pero no te está diciendo cómo solucionarlo. Vos tenés que ir ahí propositivamente a hacer un experimento de una solución y ver si ese experimento tuvo éxito. Bien, si esa solución al problema que vos detectaste tuvo éxito. El problema es un problema, pero sigue que la solución, a veces intentamos solucionar las cosas y esto lo admito porque es parte de la honestidad intelectual. Muchísimas veces nosotros intentamos solucionar algo, hemos hecho algo que no lo solucionó, un experimento que vimos que no dio el resultado que daba. Bien, y haces otro experimento, porque la única forma de hacer esto es volver a tratar. Porque nadie tiene la receta mágica, que lo decía Diego al principio. Si alguien les dice yo tengo la receta mágica, agarren bien, fíjense en sus bolsillos si todavía tienen la billetera. Cuidado. Bueno, creo que ahí tenemos un hermoso cierre para este webinar. No sé si hay alguna pregunta más dando vueltas, si hay algo más que quieran Hay un saber. montón, ya nos super pasamos de tiempo, la verdad que me encanta la cantidad de preguntas que hubo. Contáctenos a mí y a Diego a través de LinkedIn. Nosotros súper contentos de tampoco hay que ocuparte un tiempo más a Diego y sé que se había cosas ahora que teníamos que hacer. Así que vamos a ir cerrando por ahí si te parece, Diego. Y todas las preguntas que tengan nos contactan. Quedamos a través de LinkedIn, a través, bueno, si llenaron el formulario nos va a estar llegando y ahí vamos a, con suerte, con gusto conversar con todos ustedes porque la idea de esto era un poco esa y la verdad que contento de que haya habido tantas preguntas y tantos comentarios. No, totalmente, yo estoy súper contento. Veo que ahí quedan algunas preguntas dando vueltas, pero está bueno, ¿viste? Que después nos escriben a nosotros y la seguimos Es para charlando. la segunda temporada, Diego, esa la respondemos en la segunda temporada. Totalmente. Y además, yo creo que lo que también me gustaría dejar picando es que dijimos que esto es para personas. La pregunta es, ¿seremos nosotros seres humanos o seremos inteligencias artificiales? Qué pregunta, ¿no? Diego es Eh, una IA y no quería decir nada yo, pero bueno. Está bien. No, mi verdadera yo tiene más pelo, les quiero decir. Eh, bueno, muchas gracias a todos. Un placer haber estado. Gracias, Luciano. Vos, Diego, Gracias, un gusto, la verdad. Juliana, que está por acá atrás ayudándonos para que todo esto se haga. La verdad es que muchas, muchas, muchas gracias, Juliana, que estás por ahí. Y nada, nos veremos la próxima. Muchas gracias por participar. Muchísimas gracias a todos, chicos, y a vos especialmente, Diego, Yuri también. Gracias a todos. Nos vamos a ver. Chao, chao. Chau, chau.